A lo largo de la Biblia se representa a los ángeles como mensajeros, protectores y servidores de la voluntad de Dios. Sin embargo, oculto entre estas figuras divinas hay uno cuya fuerza y autoridad se elevan por encima del resto. Su presencia en las Escrituras es breve pero poderosa, y deja una estela de misterio y asombro. ¿Quién es este ángel y por qué ocupa un lugar tan importante en el reino espiritual? La Biblia presenta a los ángeles como seres creados para cumplir las órdenes de Dios. Aunque muchos actúan como intermediarios entre el cielo y la tierra, un ángel emerge como una figura de poder y liderazgo incomparables en la lucha contra el mal. Se trata de Miguel el Arcángel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Una pregunta que subraya la supremacía de Dios y refleja el papel de Miguel en su defensa. La primera aparición significativa de Miguel es en el libro de Daniel. En Daniel 10:13, un ángel mensajero describe cómo fue retrasado por un poderoso ser espiritual, el príncipe de Persia, hasta que intervino Miguel. Miguel es descrito como uno de los principales príncipes, un título que resalta su autoridad entre los seres celestiales. Sin su ayuda, el mensaje del cielo nunca habría llegado a Daniel, lo que demuestra el papel fundamental de Miguel en la superación de la oposición en el reino espiritual. Más adelante, en Daniel 12:1001, se describe a Miguel como protector de Israel en tiempos de gran angustia. Se le llama el gran príncipe que protege a tu pueblo, revelando su papel como guardián no solo de los individuos, sino de las naciones. Esta representación de Miguel como defensor del pueblo de Dios prepara el terreno para sus acciones posteriores. El Nuevo Testamento revela aún más su autoridad. En Judas 1:9, Miguel se enfrenta al mismísimo Satanás en una misteriosa disputa por el cuerpo de Moisés. Este encuentro subraya el valor de Miguel y su obediencia a la autoridad de Dios, ya que invoca el nombre del Señor en lugar de reprender a Satanás por su cuenta. Por último, en Apocalipsis 12:7-9, Miguel lidera a los ejércitos del cielo en una batalla épica contra el dragón, símbolo de Satanás. En este momento culminante, el liderazgo y la fuerza de Miguel se ponen de manifiesto al triunfar sobre las fuerzas de las tinieblas, expulsándolas del cielo y asegurando la victoria del reino de Dios. La historia de Miguel revela a un ser de inmenso poder y propósito, un guerrero encargado de defender al pueblo de Dios y mantener su justicia en las batallas invisibles del mundo espiritual. El papel único de Miguel como arcángel lo distingue en la jerarquía de los seres celestiales. A diferencia de otros ángeles cuyas funciones consisten principalmente en transmitir mensajes o proporcionar orientación, Miguel encarna la autoridad y la fuerza como guerrero y líder. El propio término arcángel, utilizado en las Escrituras para describirlo, significa su elevado rango, indicando una posición de mando dentro del reino celestial. Uno de los atributos que definen a Miguel es su lealtad inquebrantable a la soberanía de Dios. Su nombre, que significa ¿quién como Dios?, sirve como declaración del incomparable poder de Dios y como recordatorio de la misión de Miguel de defender esa verdad. La propia existencia de Miguel refleja el orden divino y la estructura del universo espiritual, donde cada ser está alineado con un propósito específico. En esta estructura, Miguel emerge no como una figura de reverencia pasiva, sino como un ejecutor activo de la voluntad divina. A lo largo de las Escrituras, Miguel se asocia constantemente con actos de protección y confrontación. Se le representa no solo como un guardián, sino también como un general que dirige las fuerzas celestiales contra la caótica influencia del mal. Sus acciones van más allá de la mera defensa y son estratégicas, decisivas e impactantes para mantener el orden divino. El título de Miguel como el Gran Príncipe en el libro de Daniel destaca su papel como guardián del pueblo de Dios, en particular de Israel. Su intervención garantiza el cumplimiento de las promesas divinas, incluso en medio de la agitación de la oposición espiritual. Este papel protector subraya su dedicación a preservar los planes de Dios, lo que le convierte en una figura esencial en la lucha cósmica entre la luz y las tinieblas. En el Apocalipsis, la prominencia de Miguel como comandante de los ejércitos celestiales consolida su identidad como símbolo de la justicia y el orden divinos. Su resolución inquebrantable y su inmensa fuerza lo convierten en una figura central en la batalla contra las fuerzas del mal, subrayando su estatus único en los reinos celestiales. La Biblia presenta a Miguel no solo como un protector, sino como un guerrero cuyas acciones conforman el paisaje espiritual. Su papel como combatiente se describe más vívidamente en Apocalipsis 12:7-9, donde se desarrolla un conflicto celestial.
En esta escena crucial, Miguel lidera a los ejércitos del cielo contra las fuerzas del dragón, una representación de Satanás y sus seguidores. Este momento capta la escala de la guerra espiritual, mostrando a Miguel como líder y símbolo del triunfo divino. A diferencia de las batallas terrenales, este enfrentamiento celestial no se libra con armas forjadas por manos humanas. Por el contrario, refleja la confrontación definitiva entre la justicia y la rebelión. El liderazgo de Miguel demuestra una alineación precisa con la autoridad divina, ya que no actúa de forma independiente, sino como agente de la voluntad de Dios. La imagen de Miguel arrojando al dragón y a sus ángeles del cielo a la tierra simboliza la victoria decisiva del orden sobre el caos, de la luz sobre las tinieblas. Este acontecimiento también subraya la naturaleza estratégica del papel de Miguel. No es meramente reactivo, sino proactivo, interviniendo en momentos críticos para asegurar la victoria. La expulsión del dragón del cielo marca un punto de inflexión en la lucha cósmica, significando que el mal, aunque persistente, es finalmente derrotado en presencia del poder de Dios. Las acciones de Miguel, en esta escena, también revelan su determinación sin igual. Lidera la carga sin vacilar, encarnando el valor y la firmeza. Esta representación ha inspirado innumerables interpretaciones, subrayando la necesidad de una fe inquebrantable frente a la oposición. Su victoria recuerda a los creyentes que las batallas espirituales no se libran con la fuerza humana, sino alineándose con el propósito divino. A través de sus acciones decisivas en el Apocalipsis, Miguel se establece como un guerrero sin igual, cuya influencia va mucho más allá del reino celestial, dando forma al destino de los mundos visibles e invisibles. El papel de Miguel se extiende más allá de las batallas celestiales, abarcando la protección de las naciones, en particular del pueblo elegido de Dios. En el libro de Daniel, sus responsabilidades están estrechamente vinculadas a Israel, donde se le representa como defensor contra los adversarios espirituales. Este deber protector subraya su conexión única con el desarrollo de los planes divinos en la tierra. En Daniel 10, Miguel interviene en una confrontación espiritual para ayudar a otro ángel obstaculizado por el príncipe de Persia. Este relato revela las luchas continuas e invisibles que influyen en los acontecimientos terrenales. La intervención de Miguel es decisiva, pues permite que el mensaje llegue a Daniel, asegurando que se cumpla la revelación de Dios sobre el futuro de Israel. Su papel aquí pone de relieve una verdad más profunda. El reino espiritual influye activamente en el mundo físico, y Miguel se erige en barrera contra las fuerzas que intentan alterar el orden divino. Más adelante, en Daniel 12:1, se describe a Miguel montando guardia durante una época de tribulación sin precedentes. Su presencia en un momento tan crucial refuerza su posición de guardián, encargado de garantizar la supervivencia del pueblo de Dios en medio de amenazas abrumadoras. Esta asociación con Israel demuestra su compromiso no solo con su preservación física, sino también con la continuación de su relación de alianza con Dios. Las acciones protectoras de Miguel no se limitan al pasado. Muchas interpretaciones sugieren que su influencia persiste, simbolizando la tutela divina sobre los fieles. Su implicación en la guerra espiritual sirve como recordatorio de las batallas invisibles libradas en nombre de los creyentes, destacando el poder y la presencia de la intervención divina. A través de su firme custodia, Miguel encarna la fuerza y el cuidado de la provisión divina. Su inquebrantable dedicación a la protección de las naciones concuerda con su función primordial de servidor de la justicia divina, lo que pone de manifiesto su importancia tanto en el ámbito espiritual como en el terrenal. La presencia de Miguel es más pronunciada en las profecías apocalípticas, donde su papel de líder y defensor es fundamental durante los acontecimientos culminantes del final de los tiempos. En Daniel 12 se le representa de pie durante un periodo de tribulación sin parangón, ofreciendo protección a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este momento significa su participación en el inicio de una nueva era de justicia divina y restauración. La narración apocalíptica del Apocalipsis establece aún más la prominencia de Miguel. Como comandante de los ejércitos celestiales, encabeza la carga contra las fuerzas de las tinieblas, simbolizadas por el dragón y sus seguidores. Esta batalla decisiva no solo demuestra su autoridad, sino que también prepara el escenario para la victoria final del bien sobre el mal. El triunfo logrado en esta confrontación señala el cumplimiento del plan eterno de Dios, reafirmando la promesa de redención y renovación para toda la creación. Las acciones de Miguel
En estos acontecimientos proféticos revelan su alineación con el tiempo y el orden divinos. No actúa por voluntad propia, sino que sigue las directrices precisas de Dios, asegurándose de que cada aspecto del plan divino se desarrolle a la perfección. Su presencia en coyunturas críticas subraya su papel como ejecutor de la voluntad divina, salvaguardando a los fieles en tiempos de inmensa agitación espiritual. Con su participación en el final de los tiempos, Miguel también ejemplifica la perseverancia inquebrantable que se requiere ante la adversidad abrumadora. Sus acciones sirven de modelo de firmeza y obediencia, recordando a los creyentes la importancia de confiar en la soberanía de Dios durante los periodos de incertidumbre. En el marco apocalíptico, Miguel se erige en faro de esperanza, guiando a la humanidad hacia la realización definitiva del reino de Dios. Su papel pone de relieve la intrincada conexión entre los reinos espiritual y terrenal, demostrando el poder duradero de la intervención divina. El papel de Miguel en las Escrituras ofrece una profunda perspectiva a las personas que desean recorrer su propio camino espiritual. Su lealtad inquebrantable, su valentía y su obediencia a las órdenes de Dios son principios atemporales que pueden inspirar a los creyentes a afrontar los retos con fe y determinación. Uno de los aspectos más llamativos del ejemplo de Miguel es su papel de protector. Su compromiso de defender al pueblo de Dios, como se demuestra tanto en Daniel como en el Apocalipsis, refleja un llamamiento a los creyentes para que se mantengan firmes en sus propias batallas contra la adversidad. En términos espirituales, esto significa adoptar la disciplina de la oración, resistir la tentación y permanecer vigilantes ante las pruebas. Las acciones de Miguel nos recuerdan que la victoria no se consigue con la fuerza física, sino confiando en el poder de Dios. Otra lección fundamental de la vida de Miguel es su humildad. Incluso en los enfrentamientos con Satanás, como se ve en Judas 1:9, Miguel no confía en su propia autoridad, sino que invoca el nombre del Señor. Esta humildad subraya la importancia de reconocer que la autoridad última reside únicamente en Dios. Desafía a los creyentes a abordar sus luchas espirituales dependiendo de la fuerza divina y no del orgullo personal. El papel de Miguel como guerrero también ilustra el valor de la perseverancia. No rehúye los conflictos, sino que se enfrenta a ellos de frente, reflejando la resistencia necesaria para superar los obstáculos espirituales. Su liderazgo en los ejércitos celestiales sirve como recordatorio de que los creyentes forman parte de una misión mayor, llamados a participar activamente en la lucha continua entre el bien y el mal. Por último, el ejemplo de Miguel inspira confianza en las promesas de Dios. Sus acciones se ajustan sistemáticamente a la voluntad de Dios, demostrando que incluso en medio del caos, los planes divinos se mantienen firmes. Para los creyentes modernos, esto sirve como un poderoso estímulo para confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que sus propósitos prevalecerán. La posición de Miguel como comandante de las fuerzas celestiales subraya su papel vital en la orquestación de la justicia divina contra las fuerzas del mal. A lo largo de las Escrituras, se le describe no solo como un protector, sino como un líder que reúne a otros en el reino espiritual para cumplir los propósitos de Dios. Su liderazgo es un ejemplo de unidad, disciplina y determinación, características esenciales para superar la oposición y asegurar la victoria. La imagen de Miguel dirigiendo ejércitos en Apocalipsis 12 pone de relieve su capacidad para inspirar y movilizar a otros por una causa superior a ellos mismos. Este ejército celestial no se compone de seres aislados que actúan de forma independiente, sino de una fuerza organizada y unificada bajo la dirección de Miguel. Su liderazgo demuestra la importancia de la estructura y la colaboración a la hora de afrontar retos, ya sea en el reino espiritual o en circunstancias terrenales. El enfoque estratégico de Miguel en la batalla refleja una profunda comprensión del momento oportuno y la coordinación. No actúa impulsivamente, sino que espera el momento divino para intervenir, asegurándose de que cada acción se ajuste al plan general de Dios. Esta disciplina sirve de modelo para que los creyentes aborden sus propias decisiones con paciencia e intencionalidad, confiando en el tiempo de Dios. El concepto de ejército también alude a la fuerza colectiva de los siervos de Dios. El papel de Miguel demuestra que ninguna victoria se consigue de forma aislada, sino que requiere unidad y cooperación. Su liderazgo pide a cada miembro de la hueste celestial que contribuya a la misión, reforzando el valor del trabajo en equipo y del propósito compartido. Para los creyentes, el ejemplo de Miguel como líder del ejército celestial sirve como recordatorio del poder de la comunidad. Ya sea a través de la oración, el servicio o el apoyo mutuo,
Los individuos son más fuertes juntos, unidos en su búsqueda de la voluntad de Dios. Las acciones de Miguel iluminan el profundo impacto de una fuerza unificada, inspirada por la fe y dirigida por una dedicación inquebrantable a la causa divina. La historia de Miguel, tejida a través de las páginas de las Escrituras, es una historia de devoción, fuerza y propósito sin parangón. Desde liderar ejércitos celestiales hasta salvaguardar naciones y encarnar la justicia divina, sus acciones dejan un profundo legado para cualquiera que se esfuerce por vivir una vida de fe. Miguel no es solo una figura de los textos antiguos, es un símbolo perdurable de valentía frente a adversidades abrumadoras y un recordatorio de la presencia constante de Dios en las batallas invisibles que nos rodean. Su inquebrantable dedicación al cumplimiento de la voluntad de Dios revela el poder de la alineación con un propósito superior. Micael actúa sin vacilaciones, miedos ni dudas, enseñándonos que la confianza nace de confiar en un plan superior a nosotros mismos. Esta confianza nos permite mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Su humildad, a pesar de su gran poder, nos recuerda que nuestras victorias no provienen de nuestras fuerzas, sino de la confianza en aquel que manda sobre todas las cosas. El liderazgo de Miguel también nos llama a la acción. No se queda al margen ni observa pasivamente el caos que le rodea, da un paso al frente, dispuesto a liderar y defender. Esta audacia nos inspira a asumir nuestro propio papel en las batallas espirituales que enfrentamos, ya sea manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, levantando a otros mediante la oración o contribuyendo al bien mayor con nuestros dones únicos. Las victorias que obtiene Miguel nos recuerdan que ninguna oscuridad es permanente y que ningún adversario es demasiado grande cuando nos aliamos con el poder divino. Él encarna la seguridad de que, por feroz que sea la oposición, el resultado ya está escrito. El bien prevalece, la justicia triunfa y las promesas de Dios perduran. Al reflexionar sobre el ejemplo de Miguel, dejemos que encienda en nosotros un sentido de determinación. Su historia nos invita a vivir con audacia, a confiar profundamente y a resistir con valentía. Cada desafío al que nos enfrentamos es una oportunidad para alinearnos con el plan de Dios y participar en la gran historia de redención y esperanza. Si la historia de Michael te inspira, tómate un momento para pensar en tus propias batallas espirituales. ¿Dónde puedes dar un paso adelante con mayor fe? ¿Cómo te sentirías si te mantuvieras firme en tu papel como parte de la gran misión de Dios? Deja que el ejemplo de Michael te anime a avanzar con valentía, sabiendo que nunca estás solo en la lucha.